La verdad que tomar la palabra en este momento, al lado de un historiador académico espectacular como que nos acaba de cederme la palabra, y tenerlo al negro Atencio cerca mío y a Soledad, créanme que me ha puesto nervioso y emocionado realmente. Me parece que hemos vuelto al 69 de golpe. En lo mío, vaya una interpretación de alguien que desde lo visceral entendió el compromiso con los trabajadores. Empecé y comencé estudiando en una escuela nocturna, yo era trabajador y iba a la noche. Ahí me recibí en el secundario, en el último año ya había rendido y me llamaron para entrar al Banco Nacional. Había rendido en la época de doctor Arturo Illia, pero me llamaron un par de años después para entrar al banco. Como en este contexto, y permítame que me vaya un poquito para atrás para entender de alguna manera, o como la entiendo yo y trato de transmitírsela a la gente más joven, qué pasaba en ese momento, cuál era el contexto. En el 66 había sido un golpe contra un presidente constitucional, don Arturo Illia. Este golpe había sido a instancia de los políticos y los sindicalistas que necesitaban quizás un líder macho para la prostitución y la corrupción de algunos que desde la sombra trabajaban en contra del pueblo. Por eso buscaron a este represor que se llamaba Juan Carlos Onganía, que le daba la serenidad y la tranquilidad a los monopolios, a los intereses internacionales, a la oligarquía, de que el pueblo iba a estar controlado. Pero lo peor fue que dentro de las mismas fuerzas nuestras, o por lo menos los representantes nuestros, a través de Bandor, a través de Alonso, posteriormente secretario general de la CGT de la UON, Alonso Textil, Coria de la construcción, fueron los colaboracionistas y los participacionistas de aquella historia que parecía reclamar el pueblo argentino, que era la ausencia del 55, de todas las luchas y el no reconocimiento de un gobierno que, más allá del pensamiento de cada uno, había sido un gobierno muy fuerte, popular y transformador, y que había caído en 1955. Es evidente que el planeamiento de esta gente fue poner un general para crear un peronismo sin Perón, esa era Onganía, y así lo quería Bandor. Por eso es que hay muchos sindicalistas en aquel momento que apoyan este golpe contra el Illia. Pero también hay otros sindicalistas, hay otro movimiento que responde realmente a la construcción del verdadero estar en las bases, del verdadero estar con los trabajadores, del verdadero estar comprometido con el destino final de los trabajadores, que es la justicia social. Y ahí se divide la CGT. En Argentina, en estos años, están los que son los colaboracionistas que apoyan al gobierno militar, y está la CGT de los argentinos. Una es la CGT de la RA, de la República Argentina, y la otra es la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos, hay un gran luchador, se llama Raimundo Ongaro, y proviene del sindicato de gráfico. Para ese entonces era lógico que este plan fascista, con métodos nazis, que había reprimido a los estudiantes apenas entrados porque la cultura era enemiga del crecimiento del país, según ellos, ya habían matado en Córdoba frente al Cinerama a Santiago Pampillón en el año 67, en la manifestación en contra de estos gobiernos. Venía creándose todo un clima y había sido la noche de los bastones largos en Buenos Aires también contra los estudiantes. Es decir, que este sector de gobierno o este oficialismo pretendía acallar las voces que querían que la Argentina esté integrada a un mundo de crecimiento, un mundo de independencia económica y de soberanía. Lo cierto es que en este camino ellos van necesitando, como les decía, represión, pero los ministros que ponen en economía
en el plan económico y de qué manera relacionarse con el mundo y frente a los poderes nativos como internacionales, ponen a un ministro, como siempre fueron todos los golpes de la Argentina, un ministro liberal, Adalbert Krieger Bacena, un argentino canadiense, una risa. Entonces, represión para las clases obreras, humildes y trabajadoras, y liberalismo para todos los dueños del poder y los medios de producción, como acá se dijo. Este era el binomio, digamos, político-ideológico que se manejaba desde la Argentina, pero inspirado en los dueños del poder internacional. Esto no era una línea inventada acá. Estaba Brasil en la misma situación, estaba Bolivia en la misma situación, estaba Perú en la misma situación, Ecuador y bueno, Paraguay con Somoza, bueno, muchísimo, perdón, con Nestroene, Somoza en Italia. Es decir, era toda una programación para poder de alguna manera dominar. Los trabajadores, que posterior a la reconversión industrial en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, y que empieza el capital a trasladarse a lugares importantes donde ve que puede tener asentamiento y gobiernos amigos que le permitan manejar con libertad sus negocios. Argentina era uno de los países privilegiados de América, porque ustedes no se olviden que el peronismo había creado a través de la Universidad Tecnológica, a través de IAME, de IME, de todo lo que la reconversión interna, insípida, sí, pero importante en la Argentina, había creado una clase de obreros industriales que permitía invertir, crear y ganar dinero en forma importante para las empresas multinacionales. Y así es como en época de Frondizi, con el apoyo también de sectores de trabajadores, empiezan a instalarse un montón de industria, inclusive contratos que hoy los volvemos a recordar, como el caso de que posteriormente iría a los amigos. Lo cierto es que en ese contexto los trabajadores que empiezan a ser auténticamente creadores de riqueza, que aparece en la Argentina, que ya venía en el mundo imponiéndose, aparece en la Argentina el mejor militante capitalista y liberal que puede convencer la razón y la inteligencia de la gente. Aparece el mejor militante que se llama la televisión, un ente de consumo tremendo que empieza a crear necesidades tremendas a la sociedad en general. Los trabajadores, como auténticos creadores de riqueza, empiezan a sentir la gran contradicción, al igual que los estudiantes, que todo lo que se les ofrece no hay posibilidad de hacer. También, como hay una dictadura y hay una complicidad sindical desde Buenos Aires, todas las conducciones patronales apretan y pretenden meter más horas semanales, pretenden hacer trabajar los sábados a los trabajadores, pretenden no pagar las horas extras, sino darles extensiones. Bueno, en fin, un montón de cuestiones que van de alguna manera cercenando los derechos y que los trabajadores cada vez que protestan son reprimidos. Llegamos al cordobazo y en Córdoba, y acá lo hago local para tocar el tema que nos incluye, lo dije esto para más o menos pintar un marco socioeconómico y político que se vivía en ese momento. En esa circunstancia, habiendo varias corrientes, como dijo el compañero historiador, sectores clasistas, sectores combativos de la izquierda, sectores tradicionales, el peronismo combativo, algunos retardatarios también dentro del sindicalismo peronista, que por suerte no tenían tanto peso o terminaron accediendo, se vieron viendo encerrados por todas estas cuestiones y empezamos a gestar distintas situaciones, tanto en las universidades, en los intelectuales, como los chicos que se estaban formando, en los profesionales, como los sectores del trabajo. El cordobazo no fue espontáneo. El cordobazo tuvo como principio no solamente el cercenamiento del 55 de esta parte, sino que también tuvo como escenario las declaraciones de Huerta Grande y la falda de la CGT de los argentinos. Se reivindica la lucha antiimperialista, la lucha antipatronal, la independencia del movimiento obrero frente a los partidos políticos y a los gobiernos dictatoriales. Se empieza a dar todo un movimiento que inclusive tenemos antecedentes, como en el caso de Corrientes por los estudiantes, a mediados de mayo del 69, el 21 en Rosario,
que lo matan al estudiante Bello, pero que también se unen los trabajadores, la CGT llama paro, y con la reprimenda muere el compañero Bello, y sale el ejército, y posteriormente el acto en el Córdoba Sport, cuando se decide el paro para el día 29. Ese paro fundamentalmente traía las contradicciones que se vivían en la ICA, en la industria cárcel argentina, en Roy Renault, en Santa Isabel, y quien era el secretario general en ese momento se llamaba Elpidio Torres. Se resuelve salir el día 29 a la calle. Y así es como a las 10 de la mañana en asamblea, previa asamblea del día 28 a la noche y asamblea nuevamente, concentración en Puerta de Fábrica, el día 29 se empiezan a venir para el Centro de Trabajadores de ICA. Agustín Tosco se había comprometido que también sacaba a la gente, a los compañeros electricistas, Luis Fuerza, como le guste, para apoyar esto. También desde Matterfer y Concord se comprometían los trabajadores FIA a venir al centro. Los estudiantes empezaban a hacer asambleas en el barrio Clínica, muchos de los que estaban en esa carrera de medicina, como en algunos casos en otras facultades, donde empezaban a entender que había que acompañar al movimiento obrero. La consigna era obreros estudiantes unidos adelante. Es importante tener en cuenta que el día 29, cuando avanza la columna de Renault y avanza y salen los compañeros y se van sumando los compañeros estudiantes, en ese momento lamentablemente la FUC estaba un poco raquítica en lo ideológico, se suma mucho el FEN y el integralismo para dar pie a toda esta batalla, y se van sumando otros sectores, para decir de alguna forma, comerciantes menores, taxistas, es decir, gente que quizás no es asalariada, pero que vive la contradicción de este modelo neoliberal con represión fascista por parte de los militares. Y bueno, llega esta instancia que lamentablemente, tempranamente, frente a la terminal, a la vieja terminal de ómnibus en la calle Belezarge, allí matan a un estudiante, y en San Juan y Vaz matan a un trabajador de Renault, Máximo Mena. Y así comienza toda esta gestación, ya de una manera tan imparable, que en aquel momento en Córdoba se estimaba 900.000 habitantes y se estimaba que había 220.000 personas en la calle. Era inmanejable ya prácticamente para cualquiera, porque el sentimiento de lucha y el que se termine la dictadura, que se vaya, revolución, vayamos adelante por lo que es nuestro, no cambiemos generales por otros generales, volvamos a la democracia, a los trabajadores, se había impuesto, y esto fue imparable. Yo no quiero extenderme más, yo sé que hay un tiempo, traté de sintéticamente decirle lo que vi, lo que viví. Gracias a Dios conocí a Tosco. Tosco saludaba, le faltaba un dedo. Tosco saludaba así. Quería la unidad del movimiento obrero, ¿sí? Las corrientes que sus dirigentes tenían. Tosco nos dio una pieza. Tosco nos dio una pieza para que los bancarios nos reuniéramos y otros gremios más y hacíamos la resistencia contra las conducciones voluntarias. Muchos gremios. Nada más. Tengo un montón de cosas más para contarles, pero hay expositores mucho mejor que yo que quiero que lo escuchen, así que le agradezco de corazón.